Máquina del Tiempo. En la Era Bogotá estaremos desde la Biblioteca Luis Ángel Arango en la exposición Hernán Díaz, Revelado, Retratos, Sesiones y Hojas de Contacto, donde conoceremos parte de la obra de este gran fotógrafo y retratista colombiano, quien posicionó la fotografía a nivel artístico en nuestro país. Bienvenidos a la Máquina del Tiempo. Esta foto es de Patricia Rincón Mautner, cerca a 1994. De todas maneras, le quedan 15 años de vida al artista. Se nota que todavía no era políticamente incorrecto fumar. Está con su cigarrillo muy bien puesto y con una mirada muy bonita, con sus arrugas de una persona que ha trabajado duramente y con la misma ropa que se ponía desde la época de Nueva York en la década del 60, es decir, un suéter y un pantalón de pana. Nos encontramos una vez más en las escaleras que dan acceso a la sala de bibliografías, así se llama, de la Luis Ángel Arango. Nos acompañará a esta exposición la figura de Hernán Díaz, el gran fotógrafo colombiano que murió hace apenas unos 6 o 7 años y que llenó de sentido toda la presencia de la pequeña élite bogotana, a la vez que nos puede permitir que comprendamos de qué manera dependían el poder político y el poder artístico de la representación fotográfica. Vamos a enmarcar esta conversación en el hecho de cómo nace la fotografía en Colombia, digamos con un poco más de tardanza que en Francia, pero cómo la fotografía y los pasajes comerciales son el verdadero sentido de la transformación que significó la revolución industrial y el nacimiento de los pasajes, como lo dice Benjamin, y que también se ocupa de la manera como la fotografía es el arte que transforma la representación artística. Entonces, con base en esos dos parámetros, en esos dos puntos de vista, el punto de vista de los pasajes comerciales y el punto de vista de la fotografía, tendríamos que recordar la imagen de Philippe Atget, el gran fotógrafo parisino de la década de los 20, que hace las fotografías de los suburbios oscuros de París y que es una imagen que no se podría comprender a París sin el libro de Atget. Entonces, esa tremenda realidad de cómo nace la modernidad y con ella la representación plástica, la representación fotográfica, es que vamos a abordar la exposición de Hernán Díaz, el fotógrafo canónico clásico en blanco y negro de la fotografía bogotana, que sin embargo con su mirada logró hacer los mejores trabajos sobre Barranquilla, sobre Cartagena y sobre la Bogotá. Entonces, yo quisiera que nos acompañaran a entrar y vamos viendo de qué se trata una exposición, dejándoles el enigma de qué significa la palabra contacto en el laboratorio fotográfico de un fotógrafo clásico de la década del 60. Vamos. A mí me fascinan las cronologías, siempre me han parecido fascinantes. Y como esta exposición en realidad es para la gente joven, ¿no? Que la gente joven tiene un problema muy normal, y es que cree que antes de ellos no hubo nada, sino que ellos son quienes están inventando el mundo por primera vez. Resulta que el mundo no solamente está ya totalmente inventado, sino que es impresionante la cantidad de cosas que pudieron pasar en Bogotá. Entonces vamos a trabajar un poquito esta línea del tiempo con algunos datos que nos hagan un input sobre lo que le pasó a Bogotá entre el momento en el que nace esta generación, que es la generación de los antecitos de los 30, es la generación de Carlos Rojas, de Pablo Solano, de Eduardo Ramírez Villamizar, de Felisa Burstyn, de Hernán Díaz, de Gavito,
y de Marta Traba y de una cantidad de personas que ocupan la escena literaria, cultural, pictórica y crítica entre 1960 y ahora, y el 2015. Lo que nos queda claro es que es una gente a la que le pasa una cosa muy bonita. Nacen cuando Bogotá tiene 300.000 habitantes. Pónganse a pensar ustedes eso. A los 20 años, ni siquiera de 19 años, Hernán Díaz trabaja como auxiliar de vuelo en Pan American, que era la línea más poderosa de tráfico intercontinental entre Europa y América del Norte y América del Sur. Entonces ahí comienza a tomar fotos de las personas que van en los vuelos y comienza a especializarse en ese fenómeno que luego vamos a ver extraordinariamente desarrollado del rostro de la persona que se sabe mirada. No es el rostro anónimo de un Sadi González, sino el rostro de la gente que se sabe mirada, que tiene corte de celebridad, por decirlo así. Entonces, suponiendo, ¿no?, que podemos hacernos a una idea de cómo era la Bogotá del año 80, entonces, digamos, el gran soporte es ¿quién es Hernán Díaz como observador? Esa es la pregunta que vamos a tratar de responder ahora. Es un observador completamente convencido de las dos grandes vertientes del mundo de los 80s a nivel mundial. Y es, de un lado, el problema del paisaje y de otro lado, el problema de la industria. Y de otro lado, el problema de la humanidad, lo existencial. Es decir, los seres humanos, ¿qué son? Según Hernán Díaz, los seres humanos son personas que se mueren. Los hombres mueren y yo no quiero que mueran. Es como la frase con la que él va a tratar de eternizar a estas personas que fueron sus amistades, que entre otras cosas todas estaban viviendo en lo que era para ese momento las recién inauguradas Torres del Parque, ni siquiera dentro de las torres, sino enfrente, en una callejuela a la que se le dio el buen nombre de la Colina de la Deshonra por una película inglesa sobre una colina que transitaban los guerreros ingleses presos por los japoneses. Entonces Enrique Grau le puso a esa calle la Colina de la Deshonra, porque se parecía a la subida de la colina de los ingleses. Y en realidad lo que pasaba era que ellos hacían unas fiestas tremendas de disfraces. Era la primera vez que se hacía un poco pública la presencia de homosexuales artistas en la vida de la Macarena, en la capital de la República. Eso tenía pues todo tanto de ancho como de largo. La iglesia no estaba muy segura de que como eran artistas no los iban a perseguir, pero tampoco era muy sencilla la vida de esta gente y ellos lo resolvían todo con grandes fiestas y sobre todo con disfraces. Es una postura netamente existencial. Esa Bogotá existencial, que es la Bogotá del 65 al 80, es la Bogotá de Gonzalo Arango, de los nadaístas, y es en la que surgen todos estos pintores poderosos y escultores que le van a dar a Colombia el nombre de un lugar tan importante, un nicho de arte, que será lo que nosotros vamos ahora a ver en el 2015, como la situación de que el país invitado de la Feria Arco de Madrid es Colombia. ¿Por qué? Porque aquí se sentaron las bases de lo que iba a ser esa realidad plástica de un país pequeño, somnoliento, frío y oscuro, como lo describe García Márquez, pero que se iba a convertir en otra cosa mucho más potente a raíz del trabajo de toda esta gente. Entonces, acérquense por favor para que con las mismas fotos ilustremos este fenómeno. Esta es la ensambladora de Sofasa en Bogotá, que tenía otra sucursal en Duitama y otra en Medellín. Y este es el prototipo del Renault 6, que fue el carro más importante de la familia colombiana, más que el Renault 4 incluso, porque este tenía una mayor capacidad, y este está saliendo de la línea de ensamble. Esta es una foto totalmente fuerte, pues no tengo que explicarla, la foto se explica sola. Estamos ante la esperanza de que el país se va a desarrollar y que vamos a tener una industria automotriz propia.
aquí está la línea de cervecería Águila y aquí están las firmas de textiles y triplex, o sea, esta es Triplex Pisano. Aquí están los árboles, miren ustedes los árboles. Aprovecho estas para explicar qué son los contactos. Los contactos son las pruebas del fotógrafo hechas mediante disparos sucesivos de la cámara, a través de los cuales la máquina va registrando procesos con pequeñísimos cambios, y el fotógrafo, que obviamente es un perfeccionista, está buscando cuál de esos contactos es la foto que va a imprimir en el laboratorio para convertirla en un original en blanco y negro. Estos son paisajes de los cerros orientales, cómo se veían los cerros orientales. Entonces vamos a hacer una mirada rápida de estos contactos. Están contactos numerados. El encuadre, mire, por ejemplo, por acá baja el encuadre. Él quería sacar esto porque tenía una luminosidad que ofendía lo que él quería hacer. Esta, por ejemplo, se le convierte en un problema. Quiere el árbol, pero no lo quiere del todo. Entonces lo tacha, lo reforma, lo numera. Aquí trozan los árboles, aquí los conservan. Vamos a seguir entonces por este lado para acometer una investigación sobre la figura de este estupendo escultor colombiano, Eduardo Ramírez Villamizar, que según todo parece indicar estaba recién regresado de Nueva York, y a quien él le hace también una hoja de contactos. La hoja de contactos es clave porque la hoja de contactos nos muestra cuál quedó. La que quedó fue esta, con el gatico. ¿Qué había en la mente de Hernán Díaz cuando comenzó la serie de retratos de hombres de prestigio? Es una serie compleja que arranca lógicamente con el amigo de él, con el amigo de Gabo, con el amigo de Guillermo Angulo, con el amigo de todos, que era este muchacho que acababa de regresar de Bélgica y había ocupado un cargo como miembro de la junta directiva del INCORA por parte de la iglesia, era el representante de la iglesia. Y al llegar a ser representante de la iglesia en el INCORA, tiene todos los problemas de una persona que trata de presentar las ideas de justicia como algo natural. Es natural que en Colombia los campesinos tengan tierra. Entonces se enfrenta con Álvaro Gómez, que era el representante del Partido Conservador en la misma junta directiva del INCORA, y ahí él renuncia a la junta directiva del INCORA y se va de capellán católicos, o sea, a la parroquia de la propia Universidad Nacional de Colombia. Ahí es donde lo conocen los sociólogos, donde todo el mundo lo tiene más cerca. Y es este muchacho recién regresado de Bélgica el que pasa por la lente de Hernán Díaz. Obviamente estamos hablando del cura guerrillero de Camilo Torres Restrepo. Es una imagen muy fuerte, la manera como se coge las manos, la manera como todavía no tiene ni la más mínima idea de que en un día muy cercano se va a quitar esa sotana. Es una foto interesantísima. Este es Antonio Berman. Antonio Berman es muy desconocido por las nuevas generaciones. Era un estupendo crítico de arte. Aquí pues no tengo que contarles, es la imagen más conocida de todas, la imagen de Jorge Velosa. Y está como es él, ¿verdad? Con una ruana tejida allá en la provincia de Ráquira, con su sombrero, su barba de estudiante de la Nacional y su capador. No tengo que presentarles al joven de la foto siguiente, es Carlos Vives, lógicamente, el que reinventa el vallenato también, pero la pregunta no es quiénes son ellos, porque eso es fácil de saber, es en qué momento él decide que va a tomar el retrato de esa persona, como si le viera de alguna manera su prolongación en el tiempo. No tengo que decirles quién es, no, aunque me toca decirlo, era cuando tenía su mejor carita de humor, porque ya se le notaba la ironía,
permanente. Mire la ironía. Aquí está el dibujo de la ironía. En esta época era alcalde del Sumapaz. Esta foto pues es demasiado fuerte porque es una foto posada, de frente. Están juntos Pizarro y Hernán Díaz en el sinfín del laboratorio fotográfico de Hernán Díaz y le dicen, no, pues usted es guerrillero, ahora ya se reinsertó, pues póngase una corbata sobre el pecho desnudo. Entonces Pizarro se pone la corbata en el pecho desnudo y tenemos esta foto completamente clásica, unos 3 añitos antes de su muerte, o sea, de su asesinato. Es una galería de fotos trágica. Pasamos por Luis Carlos Galán, entonces no se necesita explicar mucho para darse cuenta que está la tragedia de los disparos, no de fotografía, sino de los disparos de revólver o de metralleta o de AK-47 con el que terminaron la vida de estas personas. Se supone que en el 94 comenzó otro periodo del país, que es con este momento de Gaviria, el neoliberalismo de pasos cautelosos al comienzo, y el intérprete más, digamos, más astuto del neoliberalismo sereno, civilizado, que es Antanas, que está haciendo la figura de Rodin, del pensador. Digamos, esta es como la galería más significativa que el curador Rueda quiso ponernos de frente para que nosotros entendiéramos de qué iba la cuestión de la personalidad convertida en brillo en el caso de las personas que están en esta serie. Y vamos ahora a descubrir a la gran dama de la escultura colombiana, una mujer jovial y enriquecida, que muere trágicamente en París después de que es expulsada de Colombia por el gobierno de Julio César Turbay Ayala. Ella llega a París, llama a su amigo, el que estudiaba matemáticas, Pablo Leiva, que luego fue rector de universidades, y se sientan a comer. Y ella siente un dolor en el pecho y cae muerta ahí. Esa mujer era la mujer más alegre que yo he conocido en la vida real, una mujer encantadora. Esta es la serie de Felisa Burstyn. Esta es Felisa Burstyn. Esta fotografía, que es un producto terminado, no niega, sino que reconfirma lo que yo acabo de decir. Qué mujer tan alegre, qué risa tan amable, qué barullo de esculturas, de pedazos de metal, de chatarra. Ella es la primera mujer que usa la chatarra en Colombia. Las ceguetas, los escoplines, los trozos de las mechudas, es decir, metal que hacía las veces del pelo de las mujeres cuando las mujeres usaban fijador marca Cadillac. Algunos mayores se acuerdan, otros no tienen ni idea de qué estoy hablando. Y aquí viene la serie de contactos, tal vez la más interesante, y por eso está ubicada a la entrada, a la mano izquierda de la entrada, los contactos de los sucesivos disparos con sus ritmos, su composición, sus vaivenes de lente para fijarse, de las que, como ya hemos visto en otras ocasiones, no va a quedar sino una foto terminada. Estos son contactos. Pasan los gatos, pasan los pájaros, pasan las enormes varillas y columnas que formaban los tensores para cuando ella iba a armar sus tremendas piezas. Como todos sabemos, Felisa Burstyn viaja a París en el 77, el 79 más bien, y muere allá. Esta es Felisa Burstyn con un amigo. En esa época la gente fumaba y se veía fumando en las fotografías como parte del chic, ¿no? Aquí tenemos una de las fotos más interesantes de toda la exposición, que es Beatriz González, joven, muy escondida dentro de sí misma. Ella realmente vino a aparecer a la vida pública muchos años después. Observen esta mujer tan tímida, tan de época, con su sacón, con sus botas largas de época, y al fondo están sus cuadros, que ya eran tal vez la pintura hiperrealista, bromista más importante del momento, y que es la que aparece en este bello ejemplo de escultura-pintura de una cama del pasaje Rivas metálica, que se convertirá en la serie de camas también. Ambas mujeres hacen camas. Felisa Burstyn hace camas en movimiento y ella hace camas con superficies pictóricas que se levantan. Es una cosa muy fuerte.
este es como el enamoramiento del nadaísmo. Gonzalo Arango descubre que la situación existencial en Colombia no ha sido explorada, que lo que él va a proponernos es que no creamos en una relación directa entre expresión y arte, sino que el arte es una mediación que pasa por la muerte. Y obviamente él lo documenta en esta serie de fotos. Primero, la piedra, ¿verdad? Luego, el brocal, es decir, la piedra como boca de pozo. Y finalmente, el poeta al lado del brocal, entre las columnas derruidas, meditando. Como ustedes recordarán, él tuvo el destino trágico de morir en una carretera porque se le abrió la puerta del carro donde iba dormido. De tal manera que de alguna manera las fotos tienen un sentido de esa conexión de él entre pozo, piedra, vida y muerte, que está muy claramente en esa foto. Bueno, pues aquí está el hombre más conocido de Colombia en el exterior, Fernando Botero. Aquí está una trampa al ojo, la foto de Botero con su chaqueta de cuero en su taller, donde su cara está siendo desplazada por la cara de un perrito, de un pseudo pequinés muy absurdo, con moñito, con una pompita atrás en la colita, y él abraza su propio cuadro y cambia su rostro por el rostro de esa figura que a su vez se supone que es la Virgen y que se supone que este es el niño, pero en una versión completamente ahondada ya por el arte de Botero. Es muy interesante este grupo de fotos porque están prácticamente en un solo lugar, que es una escalera, de un solo entorno mínimo, que es el barrio Bosque Izquierdo, y que es como la captura de una atmósfera entre normal y sofisticada, como toda la pequeña urbanización del Bosque Izquierdo, que es un pequeño barrio que no tiene, digamos, de gracioso, sino esta escalinata. Entonces él coge a los 6 pintores que él consideraba que iban a ser como el cambio de la pintura colombiana y los pone acá en esta foto. Es una foto impresionante. Está Enrique Grau, está Biederman, siempre con sus ojitos ya un poco trasnochados, Alejandro Obregón muy firme, muy joven, Botero muy jovencitico, con su enorme cabeza, se le nota todo de la ambición de poder, Ramírez Villamizar siempre como en su mismo sitio, y Armando Villegas, que luego se dedica a una neofiguración, siendo de origen peruano, como ustedes recuerdan. Estos son los contactos de esa misma serie de fotos. Es súper bonito ese fragmento. La escalera existe todavía, ya Marta Traba está por entrar al país, y esto es como lo que debería ser la Universidad de los Andes, pero en ese momento no lo era, era una serie de edificios viejos. Hoy se parece más ya a estas escaleras. Bueno, pues ha sido un esfuerzo tremendo recopilar no solo los 30 o 40 años que van del 60 al 2000 en la vida de un fotógrafo que usó siempre los principios de selección especial, de representación burguesa para mostrar la evolución de la élite al mismo tiempo que se buscaba la evolución de los sectores populares, pero no tanto en Bogotá. Bogotá era demasiado sucia, a él le parecía un poco ofensiva la suciedad de Bogotá. Es más Cartagena, porque en Cartagena ese mundo vibrante de la alegría y de la raza, de la descendencia afrocolombiana, le permite jugar con los volúmenes de los rostros y de los cuerpos de una manera que le parece a él más estética, más simétrica. Este ha sido un programa para Canal Capital de La Máquina del Tiempo, de la serie Mirar y Leer en Bogotá, por una televisión más humana.